Porque las arquitecturas Transformer se propusieron por ahí por 2016, 2017 y se extendieron al caso de procesamiento de imágenes recién en el 2020. Son arquitecturas que son muy flexibles en términos de las capacidades que uno puede pedirles resolver y se basan en un componente fundamental que es los módulos de atención. En particular hay un bloque que se llama Multi-Hit Self-Attention, que es lo que vamos a ver más adelante, y que el entrenamiento de estos modelos lo que busca es preservar o hacer cumplir una hipótesis que se conoce como hipótesis distribucional, que es que las representaciones asociadas a símbolos que aparecen en contextos similares deben tener un significado similar. En el caso de texto, es que si yo tengo dos palabras que aparecen en contextos similares, bueno, el significado de esas palabras se puede entender como semánticamente similar. Eso se puede trasladar al mundo de imágenes y es lo que se hace en la práctica. Bien, antes de entrar a ver, un poco la charla va a ser por ver los detalles de procesamiento, de cómo funcionan internamente estos bloques, el convolucional y el de self-attention, y después hacer alguna comparación y algunas consideraciones sobre el tipo de información que procesan estos bloques. Antes de adentrarnos en esto, unos conceptos preliminares. De ahora en más, cuando hablemos de imágenes, lo que vamos a estar pensando es como si fuesen arreglos bidimensionales apilados, en donde nuestras imágenes a partir de ahora van a tener una dimensión, van a tener una altura, un ancho, y lo que le vamos a agregar es la posibilidad de representar distintos canales de información, es decir, van a tener una tercera dimensión. Esto lo pueden pensar, si pensamos en imágenes en escalas de grises, tendríamos un solo canal de información, que es el valor de intensidad en cada píxel. Si tenemos imágenes en color, en RGB, tendríamos 3 canales, pero podemos tener múltiples canales. Aquellos que hayan trabajado alguna vez con imágenes satelitales, uno puede trabajar con 20, 30 canales tranquilamente y es parte de la misma imagen, es decir, es información organizada espacialmente. Y de esta manera, entonces, cuando nos refiramos a las imágenes y hablemos del valor en la ubicación IJK, lo que vamos a estar haciendo es referirnos a un valor escalar que vamos a obtener en la fila I, columna J y canal K de este arreglo tridimensional, mientras que cuando nos refiramos a los elementos asociados a la tupla IJ, lo que vamos a estar pensando es en el vector de valores asociados para que tiene los coeficientes de cada canal para la ubicación IJ. Simplemente esto nos va a permitir tratar de manera unificada el procesamiento en transformers sin convoluciones. Bueno, con esto lo que vamos a estar viendo en un ratito es que tanto a convoluciones como a transformers los vamos a poder ver como mapeos que nosotros les vamos a dar de comer, a los cuales nosotros les vamos a dar de comer una imagen que va a tener una cantidad de canales determinadas en la entrada y va a tener cierto alto y cierto ancho. Vamos a aplicar estos módulos de procesamiento y lo que nos van a generar estos módulos de procesamiento son justamente es otra imagen en donde vamos a asumir que se respeta la imagen, el alto y el ancho de la imagen, pero lo que puede cambiar es la cantidad de canales, que es donde vamos a estar cuantificando la información visual de distintas maneras. Es decir, lo vamos a pensar como mapeos que preservan las dimensiones espaciales. Bien, dicho esto, esto debería ser una animación, pero si van a ese link la van a poder encontrar, pero mandé el PDF. Dicho esto, muchos quizá han visto lo que tiene que ver con redes convolucionales, porque es una arquitectura que ya tiene unos años y es algo que se conoce bien. En redes convolucionales la operación básica es la convolución, en donde nosotros lo que hacemos es definir lo que se conoce como un kernel, que lo podemos pensar como una imagen chiquita de tamaño K por K, que este kernel vamos a asumir o vamos a pedirle que tenga la misma cantidad de canales que la imagen que quiero procesar, es decir, la imagen de entrada. En este gráfico es una visualización para una imagen de un canal. Y lo que vamos a hacer sobre esa imagen de entrada es deslizar ese kernel de procesamiento
Y en cada ubicación que nos paremos, la operación que vamos a hacer para computar el valor correspondiente de la imagen de salida es un producto interno. Es decir, un producto punto a punto de cada uno de los coeficientes del kernel con el pedacito de imagen sobre el que estoy parado. Hacemos una suma y eso va a ser el valor de salida de la imagen de salida. Fíjense que en este caso, si nosotros tenemos un kernel, con este tipo de operaciones lo que vamos a hacer es generar un canal de salida, una imagen. A esto, lo podemos extender al caso de utilizar múltiples kernels. ¿Y por qué quisiéramos hacer eso? Y bueno, porque en el kernel lo que vamos a estar haciendo justamente es definir el tipo de patrones que queremos capturar de las imágenes. Entonces, si queremos capturar la diversidad del mundo visual, vamos a tener que generar la posibilidad de capturar distintos patrones, bordes en distintas direcciones, perfiles de color, gradientes, estructuras geométricas, distintas estructuras geométricas que se nos pueden aparecer, y a eso lo vamos a hacer dándole la posibilidad al modelo de que las capture en paralelo, si se quiere. Entonces, cuando tenemos múltiples kernels, por ejemplo, tenemos un conjunto de kernels, habíamos dicho que estos kernels tienen la misma cantidad de canales que la imagen de entrada, para la operación que definimos recién tenga sentido. En este caso tenemos DIN kernels de tamaño, DOUT kernels de tamaño K por K y con la misma cantidad de canales que la imagen de entrada. DIN, DOUT son las dimensiones de los canales en las imágenes de entrada y de salida, es por eso el nombre. Tenemos una imagen de entrada con cierto ancho, cierto alto y cierta cantidad de canales, y vamos a generar una imagen de salida con el mismo alto, mismo ancho y con una cantidad de canales que va a ser igual a la cantidad de kernels que tengo definida. Bueno, más allá de las formalidades, esto es por ahí una forma en donde podemos condensar el cómputo de un vector de salida, de este vectorcito completo en la ubicación IJ. Más allá de las formalidades, ya vamos a volver a esto. Lo interesante de esta expresión es que podemos resumir el cómputo de la extracción de información visual, de representación visual mediante convoluciones, como un agregado en las dimensiones del kernel. Estos vasos, las dimensiones PQ, que son justamente las dimensiones del kernel, de un producto de coeficientes del kernel en esa ubicación por los coeficientes de la imagen en todos sus canales en la misma ubicación. Agregamos estos productos escalares sobre las K por K dimensiones elementos del kernel y eso nos da el valor de este vectorcito que tenemos en la ubicación IJ del canal de salida. Les decía, más allá de las formalidades, quiero que recuerden esta expresión brevemente, porque después vamos a volver a eso cuando lo comparemos con el caso de Transformers. Bueno, hablando de Transformers. Transformers, el bloque básico de Transformers, yo les comentaba que es este modulito de Multi-Head Self-Attention, que es, dentro de la arquitectura de Transformer, una partecita que es un subconjunto de lo que se conoce como un bloque de encoder dentro del Transformer. El resto de los elementos son redes neuronales muy chiquitas, muy simples, que no tienen ninguna particularidad más que las de reprocesar, si se quiere, la información que genera este bloque. Lo más interesante del bloque de Transformers es este bloque, el Multi-Head Attention, que, como les comentaba, la arquitectura Transformer fue propuesta en el contexto de modelado de secuencias, así que por ahora, a los fines expositivos, concentrémonos en el caso de secuencias. Después vamos a ver cómo se extiende esto al procesamiento de imágenes. Entonces, recién teníamos que a la entrada teníamos una imagen, a la salida de una imagen con más o menos canales. Lo que vamos a pensar ahora es que nuestra entrada es una secuencia y la salida va a ser una secuencia con más o menos dimensiones cada elemento de esa secuencia, pero va a ser una secuencia. El término multi-head, la parte multi-head de este nombre medio complejo, viene porque vamos a aplicar la misma operación en paralelo usando
distintas configuraciones, pero va a ser los mismos bloques computacionales. Es algo muy similar a lo que hacíamos en convoluciones utilizando múltiples kernels. Acá lo que vamos a hacer es aplicar las mismas operaciones en paralelo y después ver la forma de resumir eso en un resultado final. Y la parte de self-attention, el nombre viene por el hecho de que cuando miremos los elementos de la secuencia y la querramos transformar o recodificar en una secuencia nueva, cada uno de esos elementos de la secuencia nueva los vamos a obtener o los vamos a computar mirando cómo se relacionan los elementos de la secuencia original con todos sus vecinos, con todos los elementos de la misma secuencia. Es decir, cada elemento de la secuencia va a mirar a su contexto para generar una nueva representación en donde el contexto va a ser la misma secuencia. Por eso el nombre de self-attention. Bien, ¿cómo computamos? ¿Cómo son los detalles de cómputo en el módulo de self-attention, de multi-hit self-attention? Bueno, lo primero que vamos a tener es que primero pensemos que tenemos una secuencia de embeddings, de vectorcitos. Tenemos una secuencia de n elementos, en donde cada elemento está codificado por un vector de n dimensiones. Y lo primero que vamos a hacer es generar 3 vistas distintas de esa información. Son 3 vistas distintas que van a ser generadas de manera simple por 3 proyecciones lineales. Estas son matrices WQ, WK, WB, que lo que van a hacer es simplemente darme 3 visiones distintas, 3 formas de ver de manera complementaria los mismos datos, que es esta secuencia de entrada. Y estas matrices, por razones históricas, les vamos a llamar query, key and value. Ahora bien, cuando querramos esta etapa de recodificación que les comentaba, la vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a tomar cada elemento de la matriz, de la secuencia de queries, por ejemplo el elemento iésimo, y lo que vamos a hacer es compararlo mediante una noción de similitud, que es un producto punto normalizado con una función softmax. Eso puede parecer medio críptico, pero es una función de similitud normalizada, nada más. Lo que vamos a hacer es comparar cada uno de estos elementos de la matriz Q con los elementos de la matriz K, y eso nos va a generar por cada uno de los elementos de la secuencia un escalar. Un escalar que va a estar normalizado, es decir, la suma sobre los escalares de esos escalares sobre toda la secuencia va a ser igual a 1. Y vamos a usar esos coeficientes como pesos para hacer una suma ponderada, una suma pesada de los elementos de la tercera matriz que habíamos generado, que era la matriz de values. Y esa suma pesada es lo que se va a corresponder a la recodificación del elemento iésimo de la secuencia de entrada. ¿Tá? Es decir, estamos generando una forma de poder comparar un elemento contra todos sus vecinos utilizando distintas vistas de los elementos de la secuencia. A eso lo vamos a hacer de manera independiente en cada head, en este procesamiento paralelo, utilizando distintas matrices de proyección. Simplemente lo único que cambia ahí es que las matrices WQ, WK y WB van a tener distintos valores, entonces nos van a dar distintas vistas sobre los mismos datos. Y una vez que generemos esas reproyecciones sobre cada head, vamos a concatenarlos, y como la dimensionalidad se nos va muy rápido, se nos puede disparar muy rápido, vamos a reproyectarlos a una dimensionalidad que nosotros digamos, mediante una proyección lineal simple, para obtener la recodificación final de la secuencia. ¿Tá? Esta reproyección, concatenar y reproyectar, viene por el hecho de que lo que vamos a querer nosotros hacer al final del día es poder concatenar concatenar distintos de estos bloques de procesamiento, y si cada uno de los bloques me empieza a aumentar la dimensionalidad, rápidamente el problema se me hace intratable. Entonces, de esta manera mantengo acotada la dimensionalidad en donde voy a estar representando la información de la secuencia de entrada. Bien, eso funciona muy bien con texto, funciona muy bien con señales secuenciales por naturaleza.
Y el caso de imágenes no es muy diferente. La forma que se encontró en donde este formalismo se puede aplicar al caso de imágenes es simplemente generando una grilla, agarrando una imagen, partiéndola en celdas y agarrando esas celdas y concatenarlas en una secuencia. Esta operación es reversible, es decir, cada elemento de esta secuencia yo puedo identificar en qué ubicación espacial estaba en la imagen original, con lo cual no pierdo esa correspondencia de ubicación en la secuencia versus ubicación espacial en la imagen, y me permite utilizar estas arquitecturas que en la literatura, en la comunidad de lenguaje natural, demostraron ser muy capaces, muy flexibles y con muy buenos resultados. Solo un comentario, el concepto de atención, que veíamos por acá, también se puede encontrar en la literatura de visión por computadora, por ahí en el año 2018, en unos modelos que se llamaron Squeeze and Excitation Networks, que son esencialmente la misma idea, pero aplicada a bloques convolucionales, con lo cual se puede pensar como una forma de desarrollo concurrente de este tipo de conceptos. Bueno, ahora bien, llegamos al punto en donde sabemos cómo funcionan las convoluciones, sabemos cómo funcionan los módulos de self-attention. Lo que queremos ver ahora es cómo se relacionan estos componentes. Bueno, lo primero que podemos observar es que en ambos casos, para computar o poder recodificar, acuérdense que lo que habíamos dicho es que lo que estamos haciendo es un mapeo de una imagen en otra, preservando las dimensiones espaciales. Entonces lo que estamos haciendo es una recodificación de información, en donde cada paso de esta recodificación lo que estoy tratando de refinar es el tipo de información que voy computando o que voy extrayendo. Lo primero que observamos es que en ambos casos, tanto las convoluciones como los módulos self-attention, los podemos pensar como un paso de proyección y otro de agregado. En el caso de las convoluciones, ambos pasos son lineales, porque yo tengo una proyección, que es una operación lineal, proyección de los elementos de la imagen por los elementos de los kernels, y un agregado que también es lineal. Mientras que en el caso de los módulos de atención, lo que tengo es que, si bien la proyección es lineal, acá tengo tres proyecciones distintas de la misma secuencia de entrada, de los elementos query, key and value. Si bien estas operaciones son lineales, el agregado ya es no lineal. Acá hay una función softmax en donde interactúan todos estos elementos de manera no lineal. Esa es la primera diferencia. La segunda gran diferencia quizá pasa por el contexto en el que se hace ese agregado. En el caso de las convoluciones, ese agregado se hace en las dimensiones del kernel, es decir, en un contexto local, mientras que en el caso de atención, ese agregado lo hago sobre una vecindad del punto que quiero considerar de manera genérica, pero en general se hace comparando cada elemento contra el resto de los elementos de la secuencia, que son todos los elementos de la imagen. En cuyo caso estamos hablando de un contexto global. Bueno, y ahí se plantean algunas nociones, como en el caso de convoluciones podemos pensarlo como una comparación patch a patch, parche a parche, en donde si yo pienso los kernels como imágenes muy chiquitas, lo que puedo estar pensando es que es una operación de template matching, para los que han hecho algo de procesamiento de imágenes, en donde los patrones que yo quiero capturar están contenidos esencialmente en la estructura del kernel. Mientras que en el caso de Transformer, lo que estoy haciendo es una similitud patch a secuencia. Estoy comparando cada patch de la imagen con el resto de los patches dentro que pude reconstruir de la imagen, con lo cual de ahí sale lo del contexto global. Ambos modelos tienen un costo de cómputo de inferencia similar, que es cuadrático en el número de dimensiones. La diferencia en ese caso es que en el caso de convoluciones, el costo computacional va a depender de si utilizo kernel chiquitos o kernel grandes. El número de parámetros en el kernel es un parámetro importante, mientras que en el caso de self-attention,
ese número de parámetros, perdón, acá estamos viendo el número de parámetros, disculpen. El número de parámetros es el número de coeficientes del kernel en convoluciones y el número de parámetros permanece igual si yo considero contextos más grandes o más chicos en el caso de self-attention. Y el costo de codificación, el costo de inferencia, en los dos casos es cuadrático en D. La desventaja que tienen los transformers en este caso es que tengo que pagar un costo de almacenamiento en memoria porque en algún momento tengo que almacenar todas las comparaciones de todos los patches con el resto de los patches y eso es cuadrático. Y a veces puede ser costoso, sobre todo en imágenes de alta resolución. Bien, esos dos bloquecitos, tanto convoluciones como multi-head self-attention, forman bloquecitos dentro de arquitecturas mucho más complejas, que cada arquitectura incorpora algunas cosas adicionales. En el caso de convoluciones, lo que se suele incorporar son operaciones de pooling y algunas no linealidades entre medio. Estas operaciones de pooling lo que buscan hacer es ir reduciendo gradualmente el tamaño espacial de las imagencitas que voy generando, en donde acá digo imágenes porque son estructuras que tienen un tamaño espacial y una cantidad de canales que puede ir variando, pero que codifican la información visual. Y lo hacen de tal forma que en la mayoría de los casos lo que busco hacer es llegar a un punto en donde tengo un vector que me representa el contenido de toda la imagen. Después yo puedo agarrar y cortar estas redes en puntos intermedios y recobrar alguna información espacial, pero en muchas de las aplicaciones lo que busco es generar una representación que me resuma el contenido visual de la imagen. Bien, esto en el caso de Transformers, lo que vimos ahora recién es que si yo tengo una secuencia y saco una secuencia, en ningún momento tengo una representación global. Para tener esa representación global, lo que se suele hacer en Transformer, lo más utilizado, es generar lo que se conocen como un token especial, que es uno de estos embeddings. Yo tengo mi secuencia, le agrego uno que lo voy a ir aprendiendo, en donde voy a tomar ese como referencia para representar el contenido de toda la imagen. Recuerden que en el caso de self-attention, cada uno de los elementos de la secuencia yo los uso o los computo comparándolas con el resto. Entonces tengo información de cómo interactúa ese elemento con el resto de la imagen en este caso. Y como ese embedding es el que voy a utilizar para resolver problemas de clasificación o los problemas de predicción, ese es el embedding que el vectorcito que termina resumiendo, que termina capturando la información que me sirve para resolver la tarea que me interesa resolver. Bien, bueno, después otra de las cosas que agregan los módulos en el caso de Transformers es algo que se llaman positional encodings, que es, en el caso de convoluciones, no es la información espacial está contenida por definición. En el caso de Transformer no, porque lo que vimos hasta ahora, si yo cambio el orden de los elementos de la secuencia, no me cambia nada. Cada elemento va a ser codificado de la misma manera, no importa el orden que esté. Entonces, para inducir ciertas condiciones de orden en una secuencia o en el caso de imágenes, se agregan unos embeddings que son simplemente es sumar un vectorcito que me representa la posición relativa de cada parchecito de esos que vimos en la imagen. Y de esa manera fuerzo a que la red sea consistente espacialmente. Y de eso hay muchas formas de hacerlo. Bien, entonces, si comparamos en términos de cómputo, o en términos de la funcionalidad de convolucionales y transformers, lo que vemos es que convolucionales tiene unos sesgos inductivos muy fuertes en la forma en la que está construida la arquitectura, y eso tiene que ver porque están basadas o están inspiradas, si se quiere, en el funcionamiento del sistema visual en mamíferos, con lo cual tiene una base. Y en general, si vamos a buscar redes preentrenadas en la literatura, esas redes van a estar preentrenadas en problemas de clasificación, en datasets como ImageNet, que es 1 millón, 10 millones de muestras y no mucho más, de imágenes anotadas a mano. Mientras que en el caso de Transformer en visión,
estos sesgos inductivos, este condicionamiento previo que le hacemos a la forma en la que se tiene que procesar la información, no existe o es más laxo, y por lo tanto, si yo quiero poder capturar ese tipo de restricciones espaciales, de que la información en una imagen no aparece distribuida aleatoriamente, sino que si yo veo un parchecito marrón en la imagen, probablemente el parchecito de al lado tenga un color similar. Ese tipo de restricciones yo las tengo que capturar, y la única forma que tengo que capturarlas de momento es mediante datos, es mostrándole más y más datos, y es por eso que van a ver que los transformers en general están entrenados en datasets que tienen 1 o 2 órdenes de magnitud más grandes que los datasets que uso para entrenar convolucionales. Ejemplos, 300 millones o 3 billones de imágenes en los modelos que entrena Google, por lo menos, que es quien tiene acceso a estos datasets. Y estos datasets también tienen una supervisión, no es manual, es semiautomática, pero tratan de resolver un problema de clasificación. Hay alguna idea de liberarnos de la necesidad de anotar ejemplos a mano, con lo que un área muy activa de investigación es lo que es self-supervision, que en el caso de imágenes, muchas de las pruebas que se han hecho es reformular ideas que se utilizan mucho en lenguaje natural, como tratar de predecir la información contenida en un pedacito de la imagen a partir del contexto, es decir, enmascarando algunos elementos y tratar de reconstruirlo, y mediante esa información es una forma de supervisión que no me cuesta nada y que la puedo utilizar para entrenar modelos como los que charlábamos, o utilizar alguna red que ya está entrenada como supervisora para una red nueva que quiero entrenar, en este esquema de estudiante y maestro, en donde el estudiante lo que trata de hacer es machear o emparejar las predicciones que va realizando el maestro, y en donde en ese caso solamente necesito generar predicciones sobre la data de entrenamiento. Bien, entonces, ¿qué es mejor, una red convolucional o un transformers? No hay una respuesta definitiva. Son dos modelos complementarios, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Algunos funcionan a priori mejor en algunos escenarios respecto de otros, por ejemplo, en escenarios en donde necesito predicciones en real time o con restricciones de hardware acotadas, las convolucionales son una muy buena opción. Justo ayer, una de las creencias es que los transformers se comportan mejor en términos de escalabilidad, es decir, cuando yo empiezo a aumentar la cantidad de parámetros, cuando empiezo a aumentar la cantidad de datos que le doy para entrenar, los transformers pueden aprovechar mejor esa información. Justo ayer salió un paper de Google en donde hacen experimentos con un tipo de red convolucional, en donde muestran esencialmente que las redes convolucionales tienen las mismas propiedades de escalado que los transformers, o sea, mientras yo la haga crecer a la red, aumente la cantidad de parámetros y aumente la cantidad de datos en la que entreno, la performance va mejorando, con lo cual no es algo que sea definitivo. Entonces son dos modelos en los que está basado la gran mayoría, pero por lejos, de los modelos de visión por computadora en la actualidad, y son modelos que uno tendría que conocer, es por eso que me interesaba este slide. Bien, no sé cómo ando de tiempo. ¿5 minutos? Bueno, brevemente. Bueno, ¿qué tipo de información capturan estos modelos? En el caso de convoluciones, un poco se conoce que por diseño las convoluciones tienen una estructura de agrupamiento jerárquico. Entonces lo que observamos es que con técnicas de visualización que se desarrollaron, las primeras capas de una red convolucional lo que capturan son patrones de colores, bordes, y a medida que voy avanzando en profundidad en la red, voy viendo que las distintas capas capturan estructuras más complejas, como corners, como esquinas, como bordes, composición de esas estructuras, hasta partes de objetos, llegando más a las capas más cerca de la salida. Y esto lo puedo hacer porque las convoluciones por diseño están hechas para procesar imágenes. Entonces, estas operaciones de inversión son medianamente simples de hacer. En el caso de transformers, como son secuencias, esto no es muy fácil. Hay un trabajo de hace 2 años
en donde lo que proponen es no generar visualizaciones, sino ver cómo es la distribución de la información en convolucionales respecto de transformers. Y lo que se observa es que si analizamos, cada una de estas gráficas, lo que tengo son matrices de similitud, de una noción de similitud, de una métrica de similitud particular que se usa, que me permiten comparar cuán parecidas son las representaciones que se generan en cada parte de una red. Entonces, acá en los ejes X e Y tengo la similitud entre, no sé, la capa 60 y la capa 20 de una ResNet 50, que es una red convolucional, tiene este valor. Mientras más brillante, más similar. Y lo que se observa es que, bueno, lo primero que se observa es que en el caso de redes convolucionales aparece una estructura bien de bloques, en donde las capas más chicas de la red, las capas más cerca de la imagen original, tienen representaciones más similares, y lo mismo sucede con las capas más alejadas. Pero entre ellas, digamos, son bastante disímiles en términos de esta comparación. Mientras que en el caso de Transformers eso está es mucho más difuso, ¿no? Hay una estructura de bloques muy clara en el caso de Transformers. Estos son dos variaciones de un modelo VIT. VIT es Vision Transformer, con dos configuraciones. Entonces, a priori la información está más distribuida, si se quiere, en el caso de Transformers. Esto es simplemente una comparación entre las mismas gráficas, pero comparando Transformers, las capas de Transformer versus las capas de ResNet, de estas redes convolucionales, en donde se puede ver que hay algún subconjunto de las capas de un Transformer que son parecidas a las capas más bajas de una ResNet, pero no mucho más. El resto es bastante diferente. Bien. Y como para ir cerrando, otra de las características de los Transformers, y que por ahí es lo más llamativo de que funcionen tan bien en imágenes, es que a priori los Transformers no tienen por qué capturar información espacial. Bueno, sin embargo, estos estudios demuestran que cuando uno los entrena en una cantidad de datos lo suficientemente grande, esas propiedades de localidad, de poder mirar al vecino consistentemente, al parche vecino, al patch vecino, empieza a poder capturarse. Estas gráficas lo que nos muestran es para cuatro niveles distintos de representación. O sea, me meto el bloque 0, bloque 1, bloque 22, bloque 23, son capas de una red transformer. Lo que veo es, lo que está graficado acá es la distancia media. Yo cuando tengo un elemento de la secuencia, yo puedo fijarme cuál es el otro elemento dentro de la imagen que generó la tensión más grande. En esa comparación elemento-elemento, cuál fue el que me dio el score más alto. Y calcular el promedio de esos scores y calcular la distancia promedio entre esos elementos que atienden más fuertemente o que correlacionan más fuertemente. Y lo que puedo ver, que cuando entreno un modelo en dataset como ImageNet, que son 1 millón de imágenes, más o menos no tengo especialmente para las capas inferiores, no tengo una distinción muy grande. Es decir, no hay alguna célula, algún head dentro del transformer que significativamente se active más con celdas más próximas a él en comparación con aquellas que están más lejos. Mientras que cuando entreno en datasets más grandes, esto ya empieza a aparecer. Es decir, hay células dentro de las primeras capas de los transformers, estas dos capas son los primeros bloques, que de alguna manera se especializan en mirar a sus vecinos, independientemente del contenido del resto de los elementos de la imagen. Entonces, estas variables, este condicionamiento por diseño que poníamos en las convolucionales, en Transformers empieza a aparecer a medida que entrenamos en más y más datos. Bien, y para cerrar un poco lo que comentamos, son dos operaciones que son la base de la mayoría de los modelos que vemos hoy en día. O sea, está bueno tenerlas a mano y saber cómo funcionan y saber un poco los detalles. Por ahí una cosa que en particular a mí me parece muy interesante de Transformers es que hace muy fácil el poder trabajar con distintos tipos de datos. Si yo transformo la imagen en una secuencia y puedo generar texto como una secuencia, puedo crearme una secuencia más larga en donde tengo imágenes, texto, lo aplico a un Transformer y eso es la base de la mayoría de los modelos multimodales hoy en día.
poder mezclar información de distintas cosas. Y es interesante también porque nos permite empezar a hablar con otras comunidades. Ya podemos empezar a hablar con gente que trabaja en lenguaje natural, con gente que labura en speech processing, de manera más natural, si se quiere. Y eso es súper interesante. Y bueno, y otra cosa que surge es el hecho de que estos modelos, los Transformers en particular, el hecho de que tengan que ser entrenados en tantos datos, tenemos que empezar a hacernos preguntas o ser conscientes de dónde vienen esos datos, cuáles son las condiciones en las que se generaron esos datos, y bueno, y tener mucho cuidado con todas las proclamas que se hacen sobre capacidades sobrehumanas de modelos al presentarlos. Nada más. Eso es todo. Hola. Jorge, muchísimas gracias. Buenísima tu charla, muy vasta, muy profunda. Hablaste de todo. Podemos decir que nos contaste hoy lo que es el estado del arte o lo último en lo que se usa en modelos de visión por computadora. Y bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas, pero para que se vayan animando, yo hago las primeras 2 preguntas. Dale. Y una es, ya está. O sea, ya está, ya esto ya resuelve todo, ya esto es lo mejor que hay. Si tengo que hacer visión por computadora, uso esto y listo. O cuáles son las limitaciones, qué cosas por ahí no se pueden resolver y dónde está el futuro para investigar en este tipo de modelos. Y la otra pregunta es si nos podés contar cómo usan esto o en qué cosa lo usan en Mercado Libre. Bueno, dale, acepto el desafío. Bueno, una de las cosas que a mí es una sensación personal, ¿no? que sucede con Transformers, con la aparición, con la irrupción de Transformers. Había una slide que no lo quise poner porque si no se iba muy larga la charla, pero en donde muestra la cantidad de papers que aparecieron con la palabra Transformer o Vision Transformer desde 2018 a la fecha, y es impresionante. Y no son papers, la mayoría no son papers que hablen de arquitecturas en sí, hay muchos que hablan de arquitecturas, sino que hablan de aplicaciones nuevas, de cosas que antes no podíamos hacer con técnicas clásicas de Computer Vision y que hoy en día sí se pueden hacer. Pensar en modelos conversacionales, pensar en problemas realmente multimodales, en donde la visión y el lenguaje están embebidos en el problema y no lo puede abordar ninguna comunidad por separado, es decir, la comunidad de lenguaje natural, la comunidad de Computer Vision, empiezan a aparecer híbridos que son indiscernibles, y eso a mí me parece lo más interesante, no tanto a nivel de arquitectura, sino a nivel de posibilidades de lo que podemos empezar a hacer, y que por cierto también es súper divertido, poder encontrar problemas nuevos que no han sido resueltos o que no han sido ni siquiera pensados, eso me parece lo más interesante. Y por el lado de Mercado Libre, en toda empresa hay una cuestión, un balance entre cuestiones productivas, en donde cualquier cosa que funcione rápido, bonito y barato es priorizado, pero dentro de Mercado Libre estamos usando, de hecho en el equipo estamos usando Transformers, estamos trabajando mucho en multimodales ahora, en poder, una de las cosas que estamos haciendo ahora, estamos haciendo algunas pruebas productivas ya, es poder representar los ítems del marketplace, en todas sus modalidades, pensando en modalidades como sus imágenes, sus títulos, sus descripciones, los atributos que aparecen en catálogos. Lo que estamos haciendo es pensar todo eso como modalidades distintas, incluso entre distintos sitios. Mercado Libre es una empresa que está en 18 países, entonces hay cuestiones idiomáticas, cuestiones culturales. Entonces, pensando todo eso como modalidades, estamos generando modelos unificados que nos permiten comparar todo contra todo y hacer cosas muy interesantes. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. Bueno, preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? No sean tímidos, tímidas, levanten la mano. Acá, bueno. En visión artificial, que ahora dicte CNNs y Transformers, que eso en realidad es aprendizaje por datos, aprendizaje automático. Sí. ¿Se sigue usando algo más clásico de procesamiento de señales? O por lo menos lo que hace vos en Mercado Libre, ya quedó totalmente obsoleto. No. Siempre que se trabajan con datos reales, lo primero es amasarlos para que estén condicionados para que vos después puedas hacer todo esto. Y en general es algo que se pasa por alto, pero que tiene un impacto muy fuerte en lo que vos puedas hacer con un modelo de Machine Learning.
En el caso de Computer Vision, redes convolucionales, transformers, digamos, hay mucha la literatura que viene hace de mucho tiempo, en donde quizá uno da por sentado un montón de cosas, pero que no son triviales. Los preprocesamientos, normalizaciones que se hacen antes de armar la imagen, cómo cortar la imagen antes de dársela de comer a una red, son cosas que uno las da por sentadas, pero que es el trabajo de mucha gente, digamos, en el pasado, que permite que hoy eso sea un commodity, si se quiere, en términos de procesamiento. Pero no, para nada. Es súper importante eso. ¿Se escucha? Sí. Hola. Sí. Capaz medio técnica la pregunta, pero ¿cómo comparás capas de modelos diferentes? Que vos mostrabas cómo comparás el Vision Transformer con el... Sí, ahí está en la referencia, en el paper. Lo que hacen ellos es definir como una noción de correlación entre embeddings, en donde computan unas estadísticas entre las activaciones de estas capas en los dos modelos y después las comparan. No es trivial, pero no es del todo estrambótico, digamos. Es un estadístico que computan y que les permite usar de proxy para esa noción de similitud entre los embeddings. Pero sí, son embeddings de distinto origen, distintas dimensiones. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, primero que nada, muchas gracias Jorge por la charla, estuvo muy buena. Mi pregunta es un poco fundamental, quizás un toque básica, pero cuando presentaste la comparación entre convoluciones y transformers, mencionabas una similitud que era proyecciones más agregaciones. Sí. La parte de proyecciones me quedó clara, pero no del todo la de agregaciones. Si podrías explicar un poquito eso. Sí, agregar es resumir un montón de cosas en una. Tanto en convoluciones como en transformers, esa operación es una suma. En el caso de convoluciones, suma sobre lo que estás mirando en el kernel. En el caso de transformers, es una suma pesada con los coeficientes de atención, pero ya estás mirando toda la secuencia. Eso es lo que te define el contexto. El contexto global. Fíjate, en ambos casos es una suma, la función de agregación. Hay otras funciones de agregación en la literatura. Puede ser, habrás escuchado max pooling, min pooling, son distintas cosas. En estos dos casos es una suma, es una función de suma. No sé quién estaba. Y ahora. Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. Cuando hablaste último de agregar muchos datos de muchas fuentes y además teniendo en cuenta que son muchos juegos de datos de países diferentes, por ejemplo, que tienen como sus particularidades, Sí. para tomar eso en cuenta, es como juntás todos los juegos de datos y decís, bueno, el modelo debería aprender esta parte o le das como, bueno, una información de Perdón, localización. ¿puedes repetir? Me perdí Al final que dijiste las Sí. posibles aplicaciones, por ejemplo, de tomar Mercado Libre, Sí. imágenes, texto, ¿no? Pero si trabajamos en muchos países y cada país tiene como sus particularidades. Entonces, Sí. para que el modelo aprenda eso, la pregunta es, ¿le das todos los datos juntos y bueno, y que el modelo lo aprenda solito? O decís, bueno, es importante que yo le diga, estos datos vienen con una etiqueta de Uruguay o una etiqueta de Argentina o de otro país de... Sí, está muy buena la pregunta, porque es un problema, es algo que estamos evaluando. Son dos formas distintas de hacerlo. En general se da que esa generalidad depende mucho de la modalidad. Claramente el lenguaje es algo que tenés que tiene sus particularidades. En el caso de las imágenes, hay cuestiones culturales de productos que se pueden vender más en un site que en otro, pero una imagen de un teléfono va a ser parecido en Brasil, Argentina, Uruguay. Hoy lo que estamos prefiriendo hacer es considerar cada site, por lo menos en variables como título, descripción, por separado, pero estamos pensando en alguna forma de poder agregar la información y considerar título y que haya un modelo multilingüe, si se quiera.
En la literatura de lenguaje natural, por lo menos, se ha demostrado que, digamos, si bien es posible entrenar modelos multilenguaje, en general modelos especializados en lenguaje funcionan mucho mejor, incluso entrenados en menos datos. Con lo cual, desde el punto de vista de industrial, si se quiere, ese tipo de modelos es preferible, digamos, poder entrenar modelos individuales. Total, después digamos, vos sabés de qué site es un producto, entonces podés usar un embedding del site particular en lugar de uno genérico. Sí, sí, dale. Sí, sí, sí. Hubo un proyecto que tuvimos resultados mixtos usando exactamente eso. Hay una de las situaciones del Mercado Libre, lo que pasa que cuando hay países que tienen mucho más tráfico que otros, Brasil tiene muchísimo más tráfico que Paraguay, por ejemplo. Y hay muchos productos que tienen muchos datos en Brasil y en otros lados no tanto, con lo cual queríamos ver de poder hacer un distillation de esa información y estamos con resultados mixtos todavía. Sí. Hola, bueno, muy linda la charla, muchas gracias. Gracias. Dos preguntitas sencillas. Una, bueno, por ejemplo, en el campo de la salud se suele entrenar buscando cómo evitar falsos negativos. En el campo de la industria, ¿hasta dónde uno entrena o cuáles son los resultados que uno quiere replicar? O bueno, ¿cuándo un modelo se considera que puede pasar a ser pruebas productivas, como recién nombraste? Y por otro lado, nada, si para el procesamiento de imágenes o extracción de características de las imágenes usan algún tipo de convolución en grafos. Sé que también tiene la problemática de que uno tiene que construir el grafo a partir de la imagen, pero bueno, quizás si lo estaban introduciendo o si ya tenía una peor performance. Sí, bueno, son dos preguntas. Por el lado de falsos positivos o hasta dónde se entrenan los modelos, en general eso tiene que ver con generar pruebas de conceptos en datasets controlados, y una vez que uno, bueno, en donde de antemano ya hay métricas que están definidas, métricas de performance, métricas de negocio, un conjunto de métricas, en donde uno, cuando detecta que hay una mejora respecto de lo que existía en esos conjuntos internos, lo que se hace son pruebas, son tipo test A/B, es decir, elegir una base de usuarios, partirlo en dos, a uno darle el modelo nuevo, a otros darle el modelo viejo, y ver cómo compiten durante 2 semanas, por ejemplo. Y ahí se pueden sacar estadísticos, se puede sacar un estudio a ver si lo que se está proponiendo mejora lo que ya existía o simplemente es una cuestión estadística. Digamos, se hace un análisis bastante profundo sobre eso. Y la otra pregunta era sobre grafos. En el caso de imágenes, por lo menos en mi equipo no estamos utilizando grafos, pero sé que hay otros equipos que utilizan convoluciones en grafos en el análisis de redes de usuarios. Pero no te podría dar detalles de qué hacen ellos con eso. Sí. Hola. Hola Jorge, gracias por la charla, muy buena. Dale, te quería hacer una consulta sobre el tema de la multimodalidad. Sobre todo, ¿cómo ingresan los inputs? ¿Sí? Primero se procesa el texto, después las imágenes, o ingresan por canales diferentes o juntos. Quería saber un poco cómo se hace eso. Sí, lo de multimodal, bueno, hay muchísimas formas de abordarlo, desde agarrar las dos modalidades juntas y encodearlas con una sola red, o agarrar cada modalidad por separado, encodificarlas por separado y de alguna forma forzar a que si tengo una imagen de un perro y la palabra perro, las representaciones sean parecidas en algún sentido. Que eso es lo que se está utilizando más ahora, más que nada por una cuestión de flexibilidad, por si vos después tenés un problema que solo requiere de las imágenes, usás el encoder de imágenes y al de texto no lo utilizás. Hay una cuestión práctica ahí de hacerlo. Sí, creo que eso respondería a la pregunta, de hecho. Pero sí, hay muchas formas de codificar multimodalidad. Creo que
hay un modelo que se propuso hace un par de años, que es Clip, lo pueden haber oído nombrar, que es para imágenes y texto, que lo que hace es esencialmente eso que te dije, es un transforme para texto, un transforme para imágenes, y fuerza de que las cosas que son parecidas estén cerca en el espacio de embeddings, y las cosas que son distintas estén lejos. Y lo que estamos haciendo nosotros esencialmente es algo por ese estilo, que sigue esa filosofía, pero utiliza otra función de costo y otras técnicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Del lado más de la operación técnica, al momento de llevar estos modelos a producción, ¿cuál es la distancia entre estas tecnologías que son nuevas o no tan nuevas? O sea, ¿hay librerías escritas? ¿Qué tecnologías usan? ¿Qué tan difícil es llevar esto al modelo de negocios de, por ejemplo, Mercado Libre? Sí, hoy en día hay una brecha que se ha hecho muy, muy chiquita entre que salen los modelos de los laboratorios hasta que están utilizables por cualquier persona con una computadora. Qué sé yo, sitios como Hugging Face, en donde vos tenés una biblioteca de modelos, digamos, increíble. Después, digo, sin entrar en temas de licencias, después hay una cuestión de licencias de uso que entra en juego, pero por ahora, si nos olvidamos de eso, poder agarrar un modelo del estado del arte y implementar una aplicación por tu cuenta, digamos, no hay restricciones casi, digamos. Podés conseguir incluso infraestructura de cómputo online, por lo menos para hacer pruebas, no te digo para armar un negocio alrededor de eso, pero que te permite probar muy rápido, te permite iterar, hacer pruebas muy rápido con algoritmos del estado del arte, antes de meterte a los detalles más finos, si querés. O sea, por ese lado creo que hoy se ve, digamos, se da una situación en donde es muy fácil experimentar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos tiempito para una o dos más. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que es muy buena la charla. Yo te voy a hacer una pregunta quizás un poquito de otro lado. Porque bueno, todo esto se requiere mucha formación, mucho de la academia también, ¿no? Sí. Y en el último tiempo vemos cada vez más la unión de la academia con la empresa de distintas formas, ¿no? En particular, la duda, digamos, y saber un poco cómo se ha planteado esta discusión hacia adentro del Mercado Libre o en el ámbito cercano en el cual vos estás, cómo hacer de esto una cuestión, una cooperación o algo virtuoso y no una especie de competencia donde de alguna manera migran los recursos de la academia a la empresa y que bueno, es un problema que de alguna manera se sufre de este lado, ¿no? Del lado de la academia, y creo que tenemos que buscar modelos de cooperación que realmente nos permitan que esto sea un círculo virtuoso. Sí, es una pregunta asociada, creo que está asociada al ecosistema. Por ahí una falta de percepción de que es un ecosistema de ciencia y tecnología y no una empresa y una universidad. En mi caso, yo vengo de CONICET, estoy hace 2 años en Mercado Libre, menos de 2 años en Mercado Libre, tratando o construyendo algo, ayudando a construir algo, me gusta pensarlo, que es algo que no existe en Latinoamérica, por lo menos que son grupos de investigación dentro de empresas. Hasta donde yo conozco, es el único grupo en la región, en Latinoamérica, que entre sus objetivos tiene publicar papers y discutir con la comunidad científica, como existen grupos de investigación en otras empresas. Por alguna razón, hay cierta reticencia de las empresas en la región a tener ese tipo de grupos. Seguramente digamos, requiere recursos que a veces se tienen que destinar a otras cosas, pero yo creo que es una apuesta que lo vale. Hay experiencias, estamos empezando a transitar dentro del Mercado Libre una experiencia de ver la posibilidad de generar formación dentro de la empresa, puntualmente doctorados dentro del grupo. Todavía eso está en un estado embrionario, pero es algo que estamos empujando para hacer. O sea que está bien, es una empresa de la escala de Mercado Libre, yo creo que se puede hacer y hay una responsabilidad en hacerlo. En empresas más chicas yo creo que hay canales de cooperación. Yo vengo de la Universidad de Córdoba, de FAMAF,
Y hay una experiencia que fue muy, muy linda, que formamos cuando yo estaba en la universidad, que formamos lo que se llamaba un nodo de inteligencia artificial, que incluía 3 componentes, incluía un clúster de empresas, de pymes, incluía la universidad, digo, cuando estaba yo, sigue existiendo, incluye el clúster de empresas de Córdoba Technology Cluster, la universidad y el centro de cómputo de alto desempeño. Y entre esos 3 actores, la primera acción que tuvimos fue crear una diplomatura en ciencia de datos, porque una de las cosas que faltaban eran recursos humanos, esencialmente. Y eso fue muy positivo. Al día de hoy son 5 cohortes que se han recibido, de 60, 70, 120 alumnos hemos tenido, y que son las empresas los que mandan a su gente a formarse en estos temas. No solo son investigadores queriendo hacer inteligencia artificial, sino que viene por una necesidad productiva. O sea, hay instancias, creo que hay que articular los actores para que esas cosas sucedan, pero se puede hacer. Bueno, no sé si tenemos una última pregunta. ¿No? Bueno, le damos un fuerte aplauso a Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias.